Amigos, seguimos aquí en Líderes y Gestión. En esta oportunidad, como todos los lunes, ya recibimos a nuestro amigo, abogado, comentarista, político, Francisco Espía. ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal semana has tenido? Muy, muy buena. Saludar a todos los que están acá presentes en el set y a los que nos están viendo a través de la pantalla. En la maestría, ¿no? Me tocó esta vez maestría. Sí, de esto, que estás en mi tierra, tú disipando con tu mamita, con tus amigos. Ahí estamos en Trujillo. Es lo mejor en la juventud, disfrutar los años, más aún en la vida de estudiante, ¿no? Es cierto, muy cierto. Bueno. Pero eso no nos aleja de nuestras responsabilidades políticas, ¿no? Así es. Y mediáticas. Y mediáticas. Agradecida siempre, Francisco, por estar acá, perseverar y tener consideración con nuestros televidentes de Líderes y Gestión. Bueno, el tema de agenda, hoy día vamos a empezar conversando, es el tema del Congreso. Si bien es cierto, hay problemas con estas reformas, estábamos comentando en la primera media hora, es que tenemos solamente hasta el 2020 para poder consolidar las reformas, de lo contrario. Estas últimas encuestas que se han dado, hay más del 70%, la mayoría de peruanos quieren las reformas totales. Pero ¿qué está pasando con estas reformas que van tan lentas? El legislativo y hasta el ejecutivo pareciera que se han quedado paralizados. ¿Qué opinas al respecto? Sí, el tema es que al final siempre tenemos reformas, ¿no? O sea, siempre son reformas, a parches a lo que se tiene que hacer, cuando en realidad debería existir ya todo un código electoral, si queremos llamarlo así, que hubo en realidad una propuesta hace 2 años que se dejó de lado, ¿no? Estos parches que siempre se dan buscan como el bombero, ¿no? Hay una problemática y ¡plum! Lo solucionan, como por ejemplo dentro de las reformas está esto de derogar el domicilio múltiple, ¿no? Porque en las últimas elecciones salía que si tú vivías no sé, pues en La Victoria, pero trabajabas en Pátapo, ¿no? Y acreditabas con 2 años como mínimo en Pátapo, podías postular para Pátapo, ¿no? O si tu DNI estaba en La Victoria, trabajabas en Pátapo, pero te conseguías un contrato común y corriente, sin firmas legalizadas, en el cual tú vivías arrendando hace 2 años, por lo menos en Olmos, te habilitaban para votar en Olmos. Y son casos reales porque como candidato yo los he visto, claro, y hemos estado y si estas reformas, primero las políticas, no sé qué consolide, cometemos también el volver a elegir personas, ¿no? Que no se respaldan para ser corruptos. Ahora, si esos corruptos que ya han sido identificados, si no hay esta reforma judicial integral, igual van a quedar libres. Todo está enmarañado. Claro, es un tipo de enroque, ¿no? Para los que juegan ajedrez, ¿no? Es que el corrupto de acá se va para acá y el corrupto de acá se va para acá y entre ellos se cubre. O torongo no mata a torongo, así dice la frase. Pero sí, yo considero que hay reformas que son necesarias. Yo no estoy de acuerdo con todas, ¿no? Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con volver a la bicameralidad. Para mí, la bicameralidad, la estructura, no te garantiza tener un mejor Congreso. En el Perú hasta hemos tenido tricameralidad y no significa que hemos tenido un Congreso acorde a las necesidades, porque al final, ¿quién forma el Congreso? Las personas. Entonces, así tengamos bicameralidad y volvemos a elegir a un Becerril, ¿no? O volvemos a elegir un Mamani, por más que tengamos 10 cámaras, ¿no? En el Congreso, exagerando, no significa que a mayor cámaras, mayor calidad congresal, ¿no? Sí, yo quiero preguntarle a Francisco si para él el Congreso que tenemos, o bueno, con las acciones que esos realizan, si para ti crees que aún hay esperanza de que ese Congreso haga las reformas que se necesitan, o por el contrario, la función de ellos está casi perdida y por ende la presencia del Poder Ejecutivo, en ese caso Vizcarra, tenga que imponerse un poco más. Sí, ¿cuál es tu visión? Yo pienso que se tiene que imponer el Ejecutivo al final, porque este Congreso, que es el más legitimado en toda la historia de los Congresos y desde que se aplican encuestas para evaluar la legitimidad, no avanza en el tema de la reforma, ¿no? Las anteriores reformas que se aprobaron por referéndum fue por una presión del Ejecutivo, evidentemente con un muy buen trabajo de comunicación política hacia la ciudadanía que lo impulsaba, ¿no? Entonces, Vizcarra se sentía poderoso porque la ciudadanía también lo respaldaba. Ahora,
esa misma situación que pasó el año pasado, que también fueron reformas, no se está viendo este año. La gente, claro, la gente tampoco está muy enterada de las reformas, ¿no? Estamos más preocupados de repente con el tema de Alan García, con el tema... Estamos muy distraídos con el día a día, la noticia, que lo más importante es esto, ¿no? Para poder hacer las reformas tienen que ver con el cambio de la Constitución. Y sí, eso, hay reformas constitucionales que claro, que son incluyen. reformas constitucionales. Sí. Y hay una fecha nada más para poder hacer, ya vienen las elecciones, Sí. para elegir congresistas y nuevo presidente del Perú. Así es, y las reglas no se pueden cambiar. No, pues, Entonces, si hasta abril no se consolida, ya no puede haber ningún cambio constitucional. Claro, el tema entonces... Y es lo que están haciendo los congresistas corruptos. Dilatar, pues. Alargando, para que quede todo lindo y sigamos. Y después no haya plazos para poder Ajá. cambiar. De Claro. repente ya sacan una ley para seguir con la reelección. De repente todo puede ser posible. Claro, o sea, el tema aquí es que al final, ¿no? Nosotros tenemos que entender que si tenemos problemas en el Congreso, yo siempre lo digo, es porque nosotros hemos Elegido mal. elegido mal. O sea, nosotros estamos cosechando lo que hemos sembrado en el Congreso, ¿no? Sin embargo, de que hay un cambio político mental en la ciudadanía, eso también es cierto. Y eso, ¿cómo lo vemos reflejado? Es que ahora cualquier acto que pase, cualquier acto de corrupción, cualquier delito, cualquier cosa, activado directamente en las redes sociales, viral, ¿no? Y, por ejemplo, lo que mucha gente puede haber visto en diferentes canales de televisión, ya que estamos hablando del tema congresal, es del congresista Donaire, que él, siendo congresista por Alianza para el Progreso, un general, ¿no? Ya ha sido sentenciado con condena firme. Eso significa que no se puede apelar, que no se puede impugnar, o sea, que está oleada y sacramentada por robo de combustible que sobrepasa el $1.000.000 cuando él era general. Pero la responsabilidad política es de los congresistas, que lo han demorado eternamente. Como esto de Alan García, también ya lo hubiéramos subido hace cuántos años, pero igual lo demoraba. Claro, lo que pasa es que el tema de la inmunidad parlamentaria está regulado en el artículo 93 de la Constitución. Entonces, ¿qué es la inmunidad parlamentaria, no? Para más o menos explicarlo así, no tan jurídico. ¿Cómo blinda a los congresistas? Claro, sencillos para en términos sencillos, claro, la inmunidad parlamentaria es un tipo de armadura, si queremos verlo así, que protege al congresista de cualquier denuncia sobre hechos que se puedan desarrollar en el periodo que eres congresista y hasta un mes después que dejas el cargo. Pero no cualquier hecho, tiene que ser un hecho ligero. No creo que si va a ser corrupto y que si está comprobado que está yendo contra la Constitución, perdería la inmunidad, ¿no? Claro, pero eso hay que ver hasta dónde le llega la inmunidad. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, la inmunidad dice lo siguiente, ¿no? O más o menos funciona así. Te enteras, Donaire, ¿no? Los hechos de Donaire, como fueron antes de que él sea congresista, no le alcanza la inmunidad parlamentaria. Entonces, allí que debió haber hecho el Congreso es haberle levantado la inmunidad parlamentaria, que al final sí lo hizo. Bueno, no lo hizo porque no le alcanzaba la inmunidad parlamentaria, pero la inmunidad parlamentaria es que tú no puedas ser investigado, ¿ya? Mientras eres congresista por hechos o por delitos. No, por delitos en general, dice. Por tus funciones como congresista. Claro, en general, o sea, la inmunidad es, tú no puedes ser investigado por hechos que se te acusen, así sean complejos o simples, mientras tú eres congresista. O sea, si los hechos complejos o simples se desarrollaron mientras tú eras congresista, la inmunidad parlamentaria solamente se levanta cuando la fiscalía, después de una investigación, le pasa la voz, entre comillas, o le corre traslado a la Corte Suprema. La Corte Suprema notifica a la Comisión de Inmunidad Parlamentaria, ellos se reúnen y evalúan, entre comillas, ¿ya? Si es que estos temas de corrupción, perdón, si esos temas de investigación de delitos son por una cuestión política o son reales. Luego de que aprueban, ellos responden, lo pasan al Pleno y en el Pleno ya votan. Pero, Francisco, ¿y cuál era la finalidad de que le den inmunidad a las autoridades? Justamente es evitar... ¿No será que esto más bien ha ayudado a que haya más corrupción? Sí, también por eso es que una de las reformas es anular la inmunidad parlamentaria. Claro. Pero la finalidad de la inmunidad parlamentaria, citando a Montesquieu en el espíritu de las leyes, es evitar que la autoridad política, ¿no? En este caso el congresista, no sea investigado
por un tema netamente político. Es, por ejemplo, ¿no? Perseguido político. Claro, que yo sea congresista y estoy en contra de cierto grupo y plum, me llega una investigación. Claro, para protegerlo, pero también tiene sus pros y tiene sus contras. En el caso de Donaire, sí le correspondía que levante la inmunidad parlamentaria porque los hechos habían ocurrido antes de ser congresista. Claro, pero hay una comisión que se encarga de evaluar y aceptarlo, ¿no? Que es lo que el Congreso lo ha tenido retrasado por 7 meses y recién lo han hecho en esos meses cuando ya se fugó. Claro, es que allí, desde mi punto de vista, o sea, si lo vemos netamente legal, ni siquiera tendría que habérsele levantado la inmunidad parlamentaria porque los hechos que le están investigando son antes que él sea congresista. Entonces, la inmunidad parlamentaria te daba una armadura, ¿no?, temporal, que son los 5 años que eres congresista, más el mes después que dejas el cargo. Ya. Ahora entendí. La inmunidad es para que pueda terminar su gestión, porque a veces hay abusos dentro de la política, Exacto. de poder complicarlo, hacer cualquier jueguito, ¿no? Y no pueda terminar su gestión. Exacto. ¿No? Todo puede haber también una persecución claro, política. Pero la ¿no? inmunidad solamente es respecto a la investigación. Una vez que te levantan la inmunidad parlamentaria por los hechos dentro del periodo, la investigación continúa, y en el caso de Donaire ya ha sido sentenciado completamente, ya luego lo van a... está fugado, sí ¿no? lo apoyó, ¿no? Claro, sí, definitivamente. Lo apoyó porque se demoró bastante, ¿no? Sí. Decían que tenía que esperar una sentencia firme. ¿Eso era necesario? Es que Donaire ya tenía la sentencia de primera instancia, ¿no? Entonces, con él no se hablaba de inmunidad parlamentaria, sino se hablaba más de vacancia o de desafuero. ¿Por qué? Porque la propia Constitución y el reglamento del Congreso manifiesta que una vez que ya hay una sentencia ya firme, o sea, que está consentida y que no se puede apelar nada, el congresista tiene que ser vacado e ingresa el accesitario. Pero con Donaire se hablaba de un tema netamente legal y procesal, en que el cual, o sea, no era ilegal lo que hizo el Congreso para hacer objetivos, porque la sentencia era de primera instancia. Entonces faltaba una sentencia de segunda instancia, porque Donaire apeló, que confirmara ya de manera indubitable de que se había cometido el delito. Y ahora que ya existe la sentencia de segunda instancia, ahora sí tendrían que vacarlo a Donaire y tendría que ingresar Luis Iberico, que si no me equivoco, que está como embajador en Italia.